Bienvenidos a La Última Fortaleza, soy Draevan. Hoy me gustaría empezar con una serie de vídeos en los cuales trataremos el trasfondo del juego Vampiro, tanto Mascarada como Edad Oscura. Me gustaría poderos explicar todas aquellas cosas que son un poco confusas o, bueno, las cosas más importantes, las cosas más llamativas o las más secretas, de una manera lo más sencilla posible, pero a la vez en profundidad. Pues bien, para hablar del trasfondo de Vampiro tenemos que empezar pues por el origen de todo, Caín. Todas las historias empiezan con Caín. Todo el mundo conoce la historia de Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva, y todo el mundo conoce la parte de la historia en la que Caín mata a su hermano Abel y que este es maldito por Dios, expulsado del Edén, condenado a vivir eternamente con la culpa, vagando solo por las tierras de las sombras. Todo el mundo conoce esta historia bíblica. Pues es aquí donde empieza la historia de los vampiros también. Investigando todas las fuentes posibles, pues uno descubre no a un Caín envidioso por el trabajo de su hermano, sino a un Caín que es discriminado por Dios, porque Dios considera que sus sacrificios no son tan buenos como los de su hermano. No sacrifica cosas que ama, así como lo hace su hermano Abel, que sacrifica las mejores piezas de su rebaño. Y esto llena de pena a Caín, porque él ama a Dios, pero Dios le exige más, le exige sangre. Y Caín llega a la conclusión de que para complacer a Dios lo que debe hacer es ofrecerle un sacrificio de lo que más ama, y con mucha pena sacrifica a su hermano Abel, un sacrificio de sangre. Pues el sacrificio de Caín surte el efecto contrario, y Yahvé pues monta en cólera y lo maldice, lo expulsa del Edén a vagar por la tierra de Nod, la tierra de las sombras, marcado, maldito y trastornado por la culpa. Pues Caín vaga mucho tiempo por la tierra de Nod hasta que se encuentra con Lilith. Lilith, a la que llaman la Madre Oscura, que era la primera mujer de Adán antes que Eva. Lilith escapó del Edén. Y bueno, esta es otra figura que en el trasfondo de Vampiro tiene mucha controversia y se le puede dedicar un vídeo entero a Lilith. Bueno, pues sobre cómo se encuentra Caín con Lilith y sobre lo que pasa entre ellos, hay historias que difieren. Unas historias dicen simplemente que se encontraron y Lilith le enseñó a Caín a usar los poderes de su sangre. Otras historias dicen que se amaron, otras que no, que Lilith maltrató a Caín. Lo cierto es que Caín un día llegó a la morada de Lilith, a su jardín secreto, y Lilith lo acogió, por un motivo u otro. Caín quedó impresionado por el poder de Lilith y por cómo había sido capaz de crear tan magnífico jardín en aquel erial que era la tierra de Nod, y le pidió a Lilith que le enseñara. Al principio ella se negó, pero ante la insistencia de Caín, pues al final ella cedió y le dio de beber de su sangre. Así le dijo Lilith a Caín: despertarás. Y Caín cayó en un profundo sueño, y cuando despertó sintió como en efecto un gran poder manaba dentro de él ahora. Y es en ese justo momento, en el momento de su despertar a su poder interior, cuando al jardín de Lilith acuden los arcángeles de Yahvé. Primero viene el arcángel Miguel y le ofrece perdón y redención, pero Caín lo rechaza. Y Miguel maldice a Caín con el temor al fuego y le dijo que el fuego le mordería profundo en la carne, y se va. Después aparece al amanecer Rafael. Rafael le exige a Caín que se arrepienta de sus actos, y así Dios lo perdonará y lo acogerá de nuevo. Caín de nuevo se niega y Rafael lo maldice con el temor al sol. En ese momento Caín se ve obligado a retirarse al interior
de la tierra porque la luz del sol le daña, se esconde dentro de la tierra. Y por la noche, pues Caín vuelve a salir y se le presenta el arcángel de la muerte, Ariel, que le ofrece de nuevo redención y perdón. Pero Caín se vuelve a negar y otra vez vuelve a ser maldito. Ariel maldice a Caín con la sed de sangre y con la inmortalidad para él y todos sus descendientes. Y finalmente acude Gabriel y como último mensaje de Dios le dice que aun estando maldito hay una manera de redimirse, un camino a seguir, la Golconda. Le dice que recuerde esto y que se lo enseñe a sus descendientes. Pues bueno, después de esto, Caín va al encuentro de Lilith y es aquí ya donde, ya despierto a las tinieblas, aprende de ella las disciplinas vampíricas. Caín resulta ser tan poderoso que prácticamente es capaz de manipular la realidad misma. Entonces Lilith, como ve que tiene tanto potencial, se asusta, porque no lo preveía que pudiera ser tan poderoso, y le ordena que pare. Y él quiere más, quiere más poder. Y Lilith se ve obligada a usar la dominación con Caín y lo para. Y bueno, y al principio surte efecto. Pero bueno, pasado un tiempo, Caín consigue librarse de la dominación y huye del jardín de Lilith y se oculta de ella y vuelve a vagar por la tierra de Nod, ahora ya con todo el poder. Se dice que Caín pasó 1000 años vagando solo por la tierra de Nod, hasta que un día decidió volver a la realidad de los mortales y se encontró con los descendientes de Set, tercer hijo de Adán y Eva. Y Caín decidió mostrarse ante ellos y ponerlos bajo su tutela. Y estos, al ver lo poderoso que era, pues lo hicieron rey. Así empieza la historia de la primera ciudad. Pero aún así, con todo el poder que tenía, Caín se sentía solo y desgraciado y deseaba descendencia. Así que hizo algún tipo de trato con algún demonio y en la oscuridad le fue susurrado cómo crear descendencia. Y justo en ese momento se le vuelve a aparecer el arcángel Ariel para advertirle de que si crea descendencia, estos portarán sus maldiciones, igual que él, y que se desatará una lucha entre ellos. Caín, en su ansia por tener progenie, hace caso omiso del arcángel y abraza a las tinieblas al hijo más amado de la ciudad, un joven llamado Enosh, al que rebautiza como Enoch, haciendo llamar así también a la primera ciudad desde aquel momento. Y Enoch le pidió 2 hermanos a Caín. Y Caín abrazó a Irat, el fuerte, y Cilla, la bella. Y así nace la segunda generación. Y a estos 3 vástagos, descendientes de Caín, pues a su vez les pasa como a Caín, que con el tiempo se sienten vacíos, solos y desgraciados, y sienten la necesidad de crear su propia descendencia. Aprendieron el secreto del abrazo y crearon su propia descendencia también, cada uno. La tercera generación, los llamados antediluvianos. Bueno, hagamos aquí un pequeño paréntesis en la historia. En algún momento indeterminado, entre la creación de la segunda y la tercera generación, Caín, una noche, vagando por el campo, triste como de costumbre, triste porque amaba a Cilla y esta no le correspondía por mucho que él hiciera, pues se encuentra cantando a una bruja y la bruja pues le pregunta que qué le pasa, ¿no? Y él le cuenta pues que no es correspondido por su chiquilla y ella le ofrece una solución, pero para darle la solución, primero Caín tendrá que beber de su sangre. Y Caín así lo hace. Y le dice, mañana vuelve. Caín a la noche siguiente vuelve a ver a la bruja y la bruja le vuelve a decir lo mismo, bebe de mi sangre.
y Caín vuelve a beber de su sangre. Y le dice, mañana vuelve de nuevo. Y Caín vuelve una tercera noche y vuelve a beber de la sangre de la bruja. Y así la bruja engañó a Caín, porque al beber 3 veces consecutivas en 3 noches diferentes de su sangre, la bruja vinculó a Caín, prácticamente lo convierte en su esclavo. La bruja pues lo engañó, pero a su vez le dio una solución al problema que tenía Caín. Le dijo que ahora ya sabía la manera en cómo atar a sus chiquillos a él y hacer lo que quisieran. La bruja, ahora con el control sobre Caín, le obliga a que la abrace y la haga inmortal. Así que bueno, Caín volvió a Enoch y repitió lo mismo con Cilla. Durante 3 noches seguidas le pidió que bebiera de su sangre, no le dio explicaciones, ella obedeció, y a la tercera noche, cuando ya la tuvo vinculada, pues Caín le pidió que se casara con él y ella obedeció, porque no tenía otro remedio. Pues bien, resulta que Caín estuvo 1 año y 1 día siendo esclavo de la bruja y le obligaba a darle su sangre, que era muy potente para hacer extraños elixires. Incluso le obligó a entregarle a chiquillos de sus chiquillos que nunca más volvieron a ser vistos. Pero Caín, que era muy listo, no volvió a beber sangre de la bruja. Y ella, pues como pensaba que lo tenía absolutamente bajo control, tampoco le pidió que volviera a beber de su sangre. Y cuando pasó 1 año y 1 día, el vínculo se rompió y Caín lo supo. Entonces Caín acudió a la bruja preocupado una noche, diciéndole que había tenido unos sueños proféticos muy extraños, que temía por la profecía que le había hecho Ariel, de que sus chiquillos se pelearían entre sí y se alzarían contra él. Y le pidió a la bruja que si en su sabiduría tenía alguna manera de cómo frenar a sus chiquillos. Y ella le dijo que era tan fácil como coger una estaca de madera y clavársela en el corazón a un vástago, que esto lo dejaría paralizado. Entonces Caín, con su velocidad sobrenatural, cogió una rama y se la clavó en el pecho a la bruja, atravesándole el corazón, y la dejó ahí en el campo para que se la comiera el sol. Bien. Volvamos a Enoch. Al crearse la tercera generación de vampiros, Caín prohíbe crear más progenie. Y al principio todos lo obedecen. Durante mucho tiempo, la gloria de Enoch crece. Se da a entender de que, la relación que Caín estableció con los humanos fue de benevolencia. Y así se lo transmitió también a su progenie. Pero la perversidad entre los hijos de Caín y entre los nietos de Caín fue germinando como una semilla oscura, y empezaron a pelearse entre ellos, a maltratar y corromper a los humanos. Incluso los chiquillos de sus chiquillos llegan a alzarse contra sus progenitores en una de las ausencias de Caín, situación que se ve frenada cuando oportunamente vuelve el Padre Oscuro. Caín monta en cólera cuando descubre esto, y no está claro si es aquí donde ya maldice a alguno de los antediluvianos, como a Nosferatu o a Brulla, o si es más adelante. Las fuentes difieren aquí. Aplacada la revuelta, un terrible castigo cae sobre Enoch, el gran diluvio, que arrasa la ciudad y extermina a la raza humana. Y Caín desaparece, dejando sola a su progenie ante el desastre. Cuando la inundación remite, los hijos de Caín buscan a su padre, y tras mucho buscar y buscar, lo encuentran enterrado en la tierra. Y Caín les pide que lo dejen dormir, que el diluvio ha sido un castigo por todos los pecados que han cometido. Y ellos pues lo dejan y se van en busca de los humanos supervivientes, que ahora son los hijos de Noé. Aquí se produce una época convulsa en la que, con Caín fuera de juego, los vástagos de tercera generación inician una guerra contra sus progenitores de nuevo y los exterminan. Y la tercera generación se hace con la supremacía. Se reúnen los 13 clanes y fundan la segunda ciudad.
Y presuntamente aquí vuelve a aparecer Caín por última vez y maldice a cada uno de sus nietos de una manera diferente según el crimen cometido, y esa misma maldición la sufrirá toda la descendencia de estos, y profetiza la destrucción de toda la estirpe en una vorágine en la que se comerán unos a otros, y bueno, por lo visto se marcha. La segunda ciudad prospera y es igual de deslumbrante o más que la primera. La cuarta generación es creada, pero estos a su vez, como lo hizo Caín, prohíben crear más descendencia. Y bueno, la segunda ciudad con el paso de las épocas también decae y el ambiente entre los vástagos se va enrareciendo. Empiezan a haber fricciones entre distintos clanes hasta que ocurre lo inevitable. El chiquillo de Brulla diaboliza a su progenitor. Estalla una gran guerra que acaba con la segunda ciudad y los antediluvianos se dispersan y se ocultan por una mezcla entre miedo a ser destruidos y para jugar una guerra que dura hasta los días de hoy, la yihad, que solo acabará cuando lleguen las noches finales. Y en la más profunda de las oscuridades, Caín sigue observándolo todo. Hasta aquí la historia de Caín. En futuros vídeos trataremos con más profundidad más temas que aquí se han tocado por encima. Y espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado de la historia y nos vemos en la próxima.